Hola, hoy estoy en Marruecos, en la ciudad azul de Chaouen, que está en el norte, cerca de Tetuán, y es un pueblo así pequeñito, con las calles encaladas y este color característico azul que voy a intentar reproducir en mi dibujo. Me he levantado un poco pronto, veis que no había nadie en la calle, y me voy a sentar tranquilamente aquí en una esquina en esta especie de banco que hay aquí de piedra y voy a intentar dibujar el callejón este desde esta esquina. Empiezo como siempre por la línea del horizonte, que como veis aquí estaría a la altura de la primera puerta, la parte superior de la primera puerta que veis a la derecha, más o menos, es donde está la altura de mis ojos y lo voy a poner como referencia. Luego ya empiezo dibujando el fondo del callejón, que es la parte que no tiene perspectiva, entonces es más fácil. Y luego la pared izquierda, que es vertical, y una especie de pollete que hay ahí de piedra. Y voy a marcar aquí el punto de fuga. Veis que las líneas que voy a dibujar a partir de ahora son a partir del punto de fuga, que es un punto de fuga central que está ahí al fondo del callejón, que se sitúa, como siempre os he dicho, en la línea del horizonte y del que parten todas las líneas de fuga, que aquí se ve claramente, es un ejemplo muy claro de un solo punto de fuga. Ahí arriba a la derecha os dejo otros vídeos de perspectiva por si queréis ver todo lo que es el punto de fuga, línea de horizonte y todo eso, pero bueno, de momento no voy a explicaros mucho sobre el tema porque tampoco es un tema que sea imprescindible aquí, es simplemente indicaros pues que voy haciendo todas las puertas y todas las partes del dibujo a partir del punto de fuga. Podría hacerlo un poquito a ojo, midiendo más o menos la inclinación de las cosas, pero he comprobado que haciéndolo con el punto de fuga, aunque parezca un poquito forzado y un poquito artificial, digamos, luego al final es como las líneas tienen sentido y cuando todo está ordenado y parece lógico el dibujo y la perspectiva. En el fondo, como veis, todos los elementos son simplemente líneas verticales y horizontales porque está paralelo a mi plano de visión y no tiene perspectiva, pero las puertas de la derecha, por ejemplo, sí que la tienen. Luego voy poniendo algún detalle pequeño como las plantas que hay delante de la puerta y voy haciendo también alguna entrada y salida que tiene la pared para darle un poco la forma. Hago esta esquina de aquí de la derecha y siguiendo también la misma línea al punto de fuga voy a hacer también esta puerta grande de la derecha que por arriba y por el lado siguen a ese punto de fuga, luego por aquí lo hago vertical y acaba, es una especie de triángulo pegado a la pared, digamos, y ya por debajo viene todo el marco de la puerta y la puerta en sí que es así redondeada por arriba. La profundidad de la puerta, luego tiene aquí un escalón de entrada y arriba pues voy a hacer las ventanas también siguiendo el mismo punto de fuga y luego ya con líneas verticales. Como veis es un dibujo que no tiene demasiada complicación, es simplemente saber dónde está la línea del horizonte, marcar el fondo y a partir de ahí tirar líneas de fuga al punto de fuga para hacer la perspectiva. No lo voy a pasar al rotulador, lo voy a dejar simplemente en lápiz para que el color quede un poquito más fresco y se pueda que quede un poquito más bonito. Os voy a enseñar ahora con este pincel y un poquito de agua que he traído, voy a usar el color este que veis a la izquierda del tubo, que es un azul cerúleo de Winsor & Newton, de la serie Cotman. Y voy a hacer primero el color tal cual, que es en la primera paleta, y luego lo voy a ir aguando un poquito. Esto es crear del mismo tono varias densidades de acuarela. También os dejo
ahí arriba a la derecha otro vídeo que tengo sobre lo que es la densidad en la acuarela, la cantidad, la proporción entre el agua y el pigmento. Y entonces pues voy haciendo, primero en estas tres primeras he hecho tres densidades distintas y aquí voy a hacer un color un poquito más verdoso por si me hace falta para una puerta o para algo. La idea es tener bastante cantidad de todos los pigmentos, de todos los colores, para no tener que crearlos sobre la marcha, sino poder ir aplicándolos directamente de la paleta. Entonces voy echando más agua si me hace falta crear más cantidad, porque aquí en este dibujo sí que veis que todo es azul, entonces me hará falta bastante cantidad. Voy a empezar el dibujo con un tono azul muy claro, que va a ser el del fondo. Veis que es un color celeste muy pálido, y entonces lo doy por todo el suelo del callejón y por el pollete este que hay a la izquierda. Es un color que me va a quedar casi blanco cuando se seque, pero me interesa que dentro de que sean todos azules, pues haya distintas tonalidades. Entonces el segundo que voy a dar no va a ser azul, sino que va a ser un poquito de sombra de la pared. Veis que se nota poca diferencia de sombra porque es muy temprano, todavía no ha salido el sol, pero más o menos en la pared del fondo, porque la luz me viene de detrás, está un poquito más iluminada que la pared lateral derecha. Entonces voy a dar una primera capa en las partes blancas, sobre todo, de un color, una mezcla de gris paine con violeta, muy claro, muy pálido, que me dé un poquito de contraste, de diferencia entre la pared del fondo y la de la derecha, porque si no se podrían confundir. Y esto ayuda a dar un poquito de profundidad en la forma del callejón. Una vez que doy esto, lo dejo secar. Lo podéis oscurecer un poquito si veis que la primera capa no os ha quedado demasiado oscura, demasiado intensa. Podéis oscurecerlo un poquito. Yo siempre recomiendo empezar con colores muy pálidos o muy aguados, que se os van a distribuir mejor, y luego ya pues darle una segunda capa si acaso, o una tercera, pero no empezar con colores muy intensos que luego tienen poco arreglo. Ahora voy a seguir por otra parte que no esté en contacto con la última que he dado, para que no se mezclen los colores, porque no quiero que queden muy difuminados. Puede ser, por ejemplo, esta parte izquierda que estoy haciendo aquí, que veis que es un color azul intenso. Va a ser luego más intenso, simplemente ahora estoy dando una primera capa y luego ya lo haré un poquito más intenso. Con este mismo color intenso que tengo en el pincel, voy a dar ya una de las puertas del fondo y voy a empezar a dar también toda la parte esta de la puerta de aquí y toda la parte de azul, digamos, que hay de toda la mitad inferior de la pared. Aquí el truco es un poco dar varias tonalidades de azul, incluso con el mismo color que hagáis al principio. Si dais una capa os va a quedar más claro, si dais una segunda se va a oscurecer un poquito, una tercera un poco más, y así hasta conseguir distintas tonalidades, porque veis que aquí en el dibujo, la foto que veis ahí abajo, no hay mucha diferencia de color. Lo único que se diferencia en las formas es por las sombras y por las tonalidades del azul. Entonces voy rellenando toda la parte de azul. Voy a dejar simplemente sin rellenar pues la maceta, la parte verde de las plantas y la teja de arriba. Todo el resto, lo que veis que es como una banda azul en la foto, pues lo voy a dar de este color, y luego ya lo iré cambiando de tonalidades para que se vea un poquito las luces y sombras.
Voy a reservar también esta plaquita que hay a la derecha de la puerta, que es un contador de luz que va de color gris. Pero bueno, aparte de eso es simplemente darlo si una vez que hayáis dado esta primera capa veis que queda muy clara, pues lo mismo, esperáis a que seque un poquito o incluso mientras que está húmeda pues la vais intensificando un poco de forma que quede en la intensidad que queréis. Tener en cuenta siempre que la acuarela se aclara un poquito cuando seca. Más o menos esa sería un poco la idea del color azul. Y ahora he cogido directamente del tubo, tal como viene, sin diluirlo con agua, un color azul más intenso, un color cerúleo al 100%, digamos, casi sin agua, para dar un color muy intenso a la puerta derecha del fondo. Estoy rellenando toda la puerta de ese color y ahora voy a aprovechar ese mismo color para dar las puertas que, como veis en la foto, son un poquito más intensas que el color de la pared. El color de la pared, aunque os parezca así un poco raro que esté toda la ciudad en azul, realmente es un color que usan no para decoración, fue su origen, sino para encalar, para proteger de insectos, de bichos, toda la parte de abajo de los edificios. Entonces se utilizaba mezclándolo con un poquito de azul, la misma cal que se usa en Andalucía para los pueblos blancos, pues aquí la usaban con un poquito de azul y por eso el color azul de la ciudad. No es que alguien decidiera pintarlo de azul porque estaba de moda o algo, sino simplemente porque era el color que usaban para encalar las paredes. Esta otra puerta de la izquierda también le doy un color, un azul de otro tono. Y ahora que ya va secando todo, les voy a hacer el color teja, que como veis aquí mezclando un poquito de ocre con rojo, porque es una teja un poquito vieja y está un poquito oscura. Entonces creo este color. Y voy a ir haciendo toda la parte de teja de arriba de las puertas. Esto luego ya le daré sus sombras y eso, pero de momento hago la parte de la base y cuando seque ya daré las sombras. Doy aquí este segundo tejadito también. Y este de aquí del fondo. Y voy a oscurecerlo un poquito para hacer también las macetas que hay a ambos lados de la puerta esta central. Para todo esto el color de fondo tiene que estar bastante seco. Eso podéis comprobar si está seco o tocando simplemente el papel, o si queréis, tenéis una luz brillante delante, pues lo ponéis a la luz moviéndolo un poquito, y si brilla es que todavía está húmedo y si no brilla es que ya ha secado. Ahora estoy dando el verde de las macetas, estos dos puntos de verde que me dan un poquito de variedad de color para que no sea todo tan absolutamente azul. Creo un poquito de verde oscuro para darle un poquito de variedad. Y voy a hacer un gris aquí también para darle en la parte de abajo de las puertas, en el zaguán, una especie de escalón que hay ahí. Todos estos son detallitos de color que, como veis, hay muy pocos, pero por lo menos pues le da un poquito de variedad y no queda tan monocromo el dibujo.
Ahora lo que estoy dando es un poquito más de intensidad para ver si consigo un poco el color añil este que hay, que no es realmente el azul cerúleo que he usado de base, sino que tiene un poquito más de malva o de violeta. Eso es ir añadiéndole un poquito de cantidad, dar otra capa por encima y ver qué tal. Y es un color un poquito más tirando a violeta, menos intenso que el azul cerúleo. Y con eso pues voy a dar toda esta parte de aquí, porque la pared derecha se supone que está un poquito más en sombra que la pared del fondo. Entonces, en teoría, aunque sea el mismo color, tiene que ir un poquito más oscuro. Luego aprovecho también este color oscuro que he creado para empezar a dar ya un poco de sombras dentro del azul. Veis que ya al dar esta sombra del interior de la puerta ya se entiende que esta puerta tiene una especie de cornisa arriba, como un tejadito, y luego tiene la jamba de la puerta y la madera de la puerta. Ahora he creado un gris oscuro con un poquito de negro y un poco de gris paine para hacer un poco las ventanas de la primera planta, las de arriba. No tiene que ser exactamente tal como es la ventana, pero sí dar impresión de que hay una ventana ahí, sin mucho detalle, pero que se vea que no es simplemente un adorno en la pared, sino que hay algo ahí detrás. Aquí en esta puerta empiezo a hacerle alguna parte más oscura que tiene, que también es una ventana en la parte superior. Y aquí en las plantas veis que se me ha corrido un poquito el color, pero bueno, le intento dar un poco de para oscurecerlo. Ahora, con un rotulador, ya una vez que esté todo seco, voy a ir haciendo algunos detalles como este cable de la pared que viene por ahí arriba. Es un rotulador grueso del 1 o 1.2 si tenéis, porque es un cable bastante grueso y quiero que se vea bien. Si queréis podéis hacer primero una línea lápiz para saber por dónde va estos cables de electricidad, pero si no, más o menos lo podéis hacer a ojo para que os quede limpito y que se vea bien. Y con el mismo rotulador aprovecho para hacer ya detalles pequeñitos que veis por ahí, que hay negro y eso, y esos detalles conviene darlos, los adornos de las puertas y todo eso conviene darlos al rotulador, el número de la puerta que se ve arriba, etcétera. Bueno, pues con esto ya tendría el dibujo acabado. Como veis, es un color parecido al que había, y espero que os haya gustado el vídeo y hasta el próximo. Gracias.